A continuación les hablaré de las generalidades del atletismo, entre ellas la historia, el reglamento, dimensiones, modalidades olímpicas y competencias. Entonces, la historia. Atlos en griego significa lucha, combate, y esa es la palabra de la que proviene la palabra atletismo, un deporte donde se busca batir al adversario en velocidad, resistencia, fuerza o altura. Podemos decir que el atletismo está desde los tiempos más primitivos, ya que todo ser humano tiene una tendencia a probar sus recursos físicos. Además que para sobrevivir hacia la falta, correr detrás de la presa para posteriormente cazarla con el lanzamiento de una herramienta. Esto se daba inicialmente en el instinto de supervivencia del hombre por cazar y por al correr para no ser cazado por otros animales. En la literatura griega clásica se encuentran descripciones de carreras celebradas en la Helade, al menos 1000 años antes del nacimiento de la era cristiana, asociadas a fiestas religiosas. Aunque unos autores datan el origen de los Juegos Olímpicos que recibían ese nombre, se celebran, que se celebran en la ciudad de Olimpia, al noreste de Peloponeso, en el año 1222 a.C. y otros en el año 884 a.C. El primer Olympiacos, cuyo nombre conocemos, es Coroeus, vencedor de la carrera de velocidad Stadium en el año 776 a.C. Más tarde se añadieron otras como el Dialos, 2 estadia, el Dólico, cuya longitud oscilaba entre 7 y 24 estadia, y el Pentatlón, que incluía la carrera del estadio, salto de longitud, disco, jabalina y lucha. Los vencedores recibían grandes honores, y algunas hazañas eran relatadas por famosos escritores y filósofos. De hecho, se conoce la mayor parte de los nombres de los antiguos campeones olímpicos gracias a las listas compiladas por celebridades como Hipías y Aristóteles. Alrededor de la mitad del siglo XIX se restauraron las competiciones de atletismo. Las pruebas se convirtieron en el deporte favorito de los ingleses y en 1834 un grupo de atletas de esta nacionalidad acordaron los mínimos exigibles para competir en determinadas pruebas. También en el siglo XIX se realizaron las primeras reuniones atléticas universitarias entre las universidades de Oxford y Cambridge en 1864. El primer mitin nacional en Londres, 1866, y el primer mitin amateur celebrado en Estados Unidos en pista cubierta. El seguimiento de atletismo aumentó en Europa y América hasta, hasta que en 1896 se iniciaron en Atenas los Juegos Olímpicos de la era moderna, una modificación restaurada de los antiguos Juegos de los griegos que los griegos celebraban en Olimpia. Durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, los Juegos se han celebrado en varios países a intervalos de 4 años, excepto en tiempo de guerra. En 1913 se fundó la Federación Internacional de Atletismo Amateur, con sede central en Londres. Este es el organismo rector de las competiciones de atletismo a escala internacional. Se encarga de establecer las reglas y reconocer los récords obtenidos por los atletas. El segundo ítem hace referencia al reglamento y a quien rige el atletismo como tal, quien es la Federación Internacional de Atletismo Amateur. En cuanto a las reglas básicas, la primera de ellas es salir a la hora del disparo, mantenerse en su carril, no hacerle nada al otro competidor, tener su número de competidor, no hacer trampa. Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones en cuanto a la técnica en las carreras de velocidad. La primera de ellas es apoyar la punta y las plantas de los pies, elevar las rodillas hasta la altura de las caderas, mantener el tronco recto un poco hacia adelante y la vista al frente. Alternar el movimiento de los brazos con el de las piernas, correr rápido pero en forma relajada, respirar por la boca o la nariz, procurar mantener una gran velocidad,
Mantener los codos semiflexionados. Buscar a la llegada la meta con el pecho. La salida. La salida de una carrera deberá estar señalada por una línea blanca de 5 centímetros de anchura. En todas las carreras que no se disputen por calles individuales, la línea de salida deberá ser curvada de tal modo que los atletas cubran la misma distancia hasta la meta. Para todas las pruebas de cualquier distancia, los carriles serán numerados de izquierda a derecha en el sentido de la carrera. En todas las carreras hasta 300 metros, incluida la primera posta del 4 por 75 metros. Es obligatoria la salida de una posición de agachado y en las competencias nacionales es obligatorio el uso del block de salida o arrancador. La salida de todas las carreras se efectuará al disparo de la pistola, tirando al aire después de que el juez de las salidas haya comprobado que todos los atletas estén absolutamente inmóviles en sus puestos y en la correcta posición de salida. Si por cualquier razón el juez de salida no está satisfecho de que todo está preparado para proceder a dar a la salida, después de que todos los atletas estén en sus puestos, debe ordenar a todos ellos que se retiren de sus puestos y los ayudantes de dicho juez deben situarlos nuevamente en sus puestos respectivos en la línea de reunión. En cuanto a las competiciones escolares, las voces del juez de salida serán dadas en español en las carreras hasta 300 metros, incluida la de 4 por 75 metros. Serán las equivalentes a sus puestos, listos, y cuando todos los atletas estén inmóviles se dispara la pistola. Ningún atleta podrá colocar la línea de salida o el suelo con sus manos. A la voz, a sus puestos o de listos, según sea el caso, todos los atletas deberán tomar inmediatamente sin demora alguna su plena y definitiva posición de partida. El juez de salidas interrumpirá la salida si en su opinión un atleta, después de las voces a sus puestos o listos, antes de que el disparo es el causante de que la salida sea abordada, por ejemplo, levantando la mano y o levantándose en el caso de salida agachada sin razón válida. Dicha razón será evaluada por el juez respectivo. Incumple las órdenes a sus puestos. Según el caso, no adopta su definitiva posición de salida después de un tiempo razonable. Después de las voces a sus puestos, molesta a otros atletas de la carrera, haciendo ruido o de otra manera. El juez podrá amonestar al atleta por actitud incorrecta, descalificarle en caso de una segunda infracción de esta norma durante la misma competición. En los casos donde se considere que una causa externa ha provocado la interrupción de la salida o cuando el juez árbitro no esté de acuerdo con la decisión del juez de salidas, se mostrará a todos los atletas una tarjeta verde para indicar que la salida falsa no ha sido cometida por ningún atleta. Salida falsa. Un atleta, después de haber tomado la plena y definitiva posición de salida, no deberá iniciar su salida hasta el disparo, si a juicio del juez de salidas o de los adjuntos lo hace antes. Se considera que ha realizado una salida falsa, excepto en las pruebas de triatlón. Cualquier atleta responsable de una salida falsa será descalificado. En caso de una salida falsa, los ayudantes del juez de salida procederán como sigue. Cualquier atleta responsable de la salida, en falso será descalificado y una tarjeta roja será levantada frente a ellos. Nota. En la práctica, cuando uno o más atletas hacen una salida falsa, otros tienen tendencia a seguirle y estrictamente hablando cualquier atleta que lo hace, así también efectúa una salida en falso. El juez de salidas deberá advertir, descalificar solamente al o los atletas que en su opinión fueron responsables de la salida falsa. Podrán ser así más de un atleta, los advertidos o descalificados. Si la salida falsa no es atribuible a ningún atleta, nadie será advertido y una tarjeta verde se mostrará a todos los atletas. El juez de salidas o cualquier
adjunto en cuya opinión la salida no fue correcta harán volver a los atletas disparando la pistola. Dimensiones de la pista de atletismo. La longitud estándar para carreras será de 400 metros. La pista tendrá dos rectas paralelas y dos curvas cuyos radios serán iguales. El interior de la pista estará limitado por un bordillo de material apropiado de aproximadamente 5 centímetros de alto y uno mínimo de 5 centímetros de ancho. El bordillo puede ser reemplazado por una línea blanca de 5 centímetros de ancho en las secciones de la pista constituidas por líneas rectas. Si una sección del bordillo es una curva, tiene que retirarse temporalmente para los concursos. Su emplazamiento deberá quedar señalado por una línea blanca de 5 centímetros de ancho y por unos conos de plástico de banderas de una altura mínima de 20 centímetros colocados sobre la línea blanca de modo que el borde y la base del cono o asta de la bandera coincida con el borde de la línea blanca más próximo a la pista y en intervalos que no excedan de 4 metros para prevenir que ningún atleta corra sobre la línea. Las banderas deben ser colocadas en un ángulo de 60 grados con relación al terreno exterior de la pista. Esto se aplicará del mismo modo a la sección de la pista de obstáculos donde los atletas abandonan el perímetro general de la pista de carreras para franquear la ría al exterior de media pista en el caso de salidas partidas y opcionalmente en las líneas rectas a intervalos que no excedan de 10 metros. La medida de contorno de la pista se tomará a 30 centímetros al exterior del bordillo interno de la misma, donde no haya bordillo en una curva a 20 centímetros de la línea que limita al interior de la pista. En todas las carreras hasta 400 metros inclusive, cada atleta tendrá una calle individual de 1.22 metros, señalada por líneas de 5 centímetros de anchura. Todas las calles tendrán la misma anchura. La calle interior se medirá conforme a lo expuesto anteriormente, mientras que las demás calles serán medidas a 20 centímetros del borde exterior de la respectiva línea externa. Por último, las competencias y sus modalidades. En las eliminatorias y en las series se efectuarán rondas preliminares en las pruebas de pista en que el número de atletas sea demasiado elevado para permitir que la competición se desarrolle satisfactoriamente en un final directo. Cuando se celebren rondas previas, todos los atletas deberán participar en estas a fin de obtener su calificación para las rondas siguientes, excepto cuando el organismo que controla la competición decida, de acuerdo con el artículo 1.1, que habrá una ronda de calificación preliminar dedicada a los atletas que no han cumplido las mínimas de participación en la competición. Las rondas preliminares serán elaboradas por los delegados técnicos designados. Si no se han designado delegados, deben ser dispuestos por el comité organizador. En ausencia de circunstancias extraordinarias, se utilizarán tablas para determinar el número de rondas y el número de series en cada ronda que se deben realizar, así como el procedimiento de calificación para cada ronda de carreras. Siempre que sea posible, los representantes de cada nación o de equipos y los mejores atletas por sus marcas deberán ser colocados en series diferentes de todas las rondas preliminares de la competición, aplicando este artículo después de la primera vuelta. Cambios de los atletas entre series deberían normalmente efectuarse solamente cuando los atletas sean de un nivel similar. En cuanto a los campeonatos, uno de ellos son los campeonatos internacionales. Estas competencias se celebran cada 4 años. Se componen de los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo y los Campeonatos Continentales y son organizados por la Federación Continental, por ejemplo, Federación Europea de Atletismo. La segunda competencia y quizás la más importante son los Juegos Olímpicos. Esta se da desde 1896 gracias al Renacimiento y a la iniciativa del señor Barón Pierre de Coubertin. Campeonatos continentales y además de esto se dan unas reuniones
Se dan algunas reuniones por algunas empresas privadas, las cuales invitan a los mejores atletas para hacer publicidad y demás. Todo en cuanto al atletismo. A nivel local tenemos campeonatos nacionales e interclubes, es decir, cada país tiene sus propios campeonatos para determinar las mejores atletas en cada disciplina. Los campeonatos nacionales sirven como prueba de calificación para futuras competencias internacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos, los trials ven competir a los mejores atletas estadounidenses en la velocidad. El sistema de selección suele ser impecable y ya que algunas finales están en el mismo nivel de que las finales mundiales. Un ejemplo para Colombia sería las finales de los Juegos Nacionales de Coldeportes. En cuanto a las modalidades de la competencia, tenemos carreras de 100, 200, 400, 800 metros y 1500. Esto en las carreras de velocidad. Ya en fondo, carreras a partir de 3000 metros en adelante. Otra modalidad de las carreras de velocidad son las carreras con salto de vallas. En esta prueba el corredor encuentra en su recorrido cierto número de vallas que deben franquear. Existen varias distancias en esta prueba, 110, 200 y 400. La valla se construye en madera o metal, que se compone de dos bases y dos montantes que, al soportar un marco rectangular reforzado por una o más barras transversales, los montantes deben ser flojos en el externo de cada base al ancho máximo de cada valla. Este ancho es de 1.20 metros. Las carreras de fondo, las más reconocidas son 5000 metros, 10.000 metros y maratón. La maratón es una prueba de 42 kilómetros, es una prueba agotadora que se recorre en carretera, pero finaliza en pista. La maratón constituye una disciplina atlética de gran atracción. Otras carreras bastante atractivas son las carreras de obstáculos, marcha y relevos. Bajo, medio y alto. Bajo, medio, alto. Bajo, medio, alto. 3. Taloneo. Ahora, de perfil. 3. Tercer ejercicio. Caballito. Entonces, 1, 2. 1, 2. Siempre patrón cruzado. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ahora con desplazamiento. ¿Cómo sería? 1, 2. 1, 2. 3. Cuarto ejercicio. Patada al frente. Quinto ejercicio. 3. Ahora todos los ejercicios tienen unas variaciones, entonces skipping y taloneo pueden hacer una conjugación, podría ser 1, skipping, taloneo, 2, 1, skipping, taloneo, 2, 1, skipping, taloneo, 2. 3.